Desde que amanece hasta que cae el sol, yo voy contigo a todos lados, a donde quiera voy. Eres el primer rayo de sol en mi ventana. Me levanto de la cama porque sé que estás aquí. Si me llevas de la mano, yo voy contigo confiado. Y aunque esté muy lejos, sé que llegaré. Si se pone oscuro el camino, sé que aquí está mi destino. Todo me vale nada si aquí tú no estás. Porque eres mi aire al despertar. Me falta la vida si no estás. No quiero nada si tú no estás conmigo, Dios. Porque eres mi sombra bajo el sol. Eres mi almohadita al descansar. Definitivamente yo sin ti nada soy. Sí, Padre Santo, confesamos que sin ti nada somos, Señor, porque tú eres nuestro aire, tú eres nuestro respirar, Señor, tú eres el todo, Padre Santo. Cuando estamos mal, cuando estamos tristes, cuando estamos de pronto asustados o pasando dificultades, lo único que nosotros necesitamos es de tu presencia, Señor. La pobreza y todas las situaciones vienen a raíz de estar lejos de ti, Señor. Nosotros queremos siempre estar cerca a ti, Señor, porque cuando estamos contigo, Padre Santo, todo es diferente, Señor, porque tú, Señor, eres el todo de mi ser, Señor. Te bendecimos, Padre Santo, y te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Te damos gracias por este tiempo y te lo entregamos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos, estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el libro de Daniel y hoy vamos a leer el capítulo número 9. Oración de Daniel por su pueblo. Era el primer año del reinado de Darío el Medo, hijo de Asuero, quien llegó a ser rey de los babilonios. Durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. Así que dirigí mis ruegos al Señor en oración y ayuno. También me puse ropa de tela áspera y arrojé ceniza sobre mi cabeza. Oré al Señor mi Dios y le confesé: Oh Señor, tú eres un Dios grande y temible. Siempre cumples tu pacto y tus promesas de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Pero hemos pecado y hemos hecho lo malo. Nos hemos rebelado contra ti y hemos despreciado tus mandatos y ordenanzas. Nos hemos rehusado a escuchar a tus siervos, los profetas, quienes hablaron bajo tu autoridad a nuestros reyes, príncipes, antepasados y a todo el pueblo de la tierra. Señor, tú tienes la razón, pero como ves, tenemos el rostro cubierto de vergüenza. Esto nos sucede a todos, tanto a los que están en Judá y en Jerusalén, como a todo el pueblo de Israel, disperso en lugares cercanos y lejanos, a donde quiera que nos has mandado por nuestra deslealtad a ti. Oh Señor, nosotros y nuestros reyes, príncipes y antepasados estamos cubiertos de vergüenza porque hemos pecado contra ti. Pero el Señor nuestro Dios es misericordioso y perdonador, a pesar de habernos rebelado contra Él. No hemos obedecido al Señor nuestro Dios porque no hemos seguido las instrucciones que nos dio por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel ha desobedecido tus instrucciones, te ha dado la espalda y ha rehusado escuchar tu voz. Entonces ahora, a causa de nuestro pecado, se han derramado sobre nosotros las maldiciones solemnes y los juicios escritos en la ley de Moisés, siervo de Dios. Tú cumpliste tu palabra e hiciste con nosotros y nuestros gobernantes tal como habías advertido. Nunca hubo una calamidad tan grande como la que ocurrió en Jerusalén. Se han cumplido todas las maldiciones de la ley de Moisés escritas contra nosotros. Sin embargo, nos hemos rehusado a buscar la misericordia del Señor nuestro Dios al no reconocer su verdad ni abandonar nuestros pecados. Por lo tanto, el Señor nos ha enviado la calamidad que había preparado. El Señor nuestro Dios
tuvo razón en hacer todas esas cosas porque no lo obedecimos. Oh Señor nuestro Dios, al rescatar a tu pueblo de Egipto con gran despliegue de poder, le diste honor perpetuo a tu nombre. Pero hemos pecado y estamos llenos de maldad. En vista de tus fieles misericordias, por favor, Señor, aparta tu enojo y tu furor de tu ciudad Jerusalén, tu monte santo. Todas las naciones vecinas se burlan de Jerusalén y de tu pueblo por causa de nuestros pecados y los pecados de nuestros antepasados. Oh Dios nuestro, oye la oración que tu siervo. Escucha mientras te hago mis ruegos. Por amor a tu nombre, Señor, vuelve a sonreírle a tu desolado santuario. Oh Dios mío, inclínate y escúchame. Abre tus ojos y mira nuestra desesperación. Mira cómo tu ciudad, la ciudad que lleva tu nombre, está en ruinas. Esto rogamos no porque merezcamos tu ayuda, sino debido a tu misericordia. Oh Señor, óyenos. Oh Señor, perdónanos. Oh Señor, escúchanos y actúa. Por amor a tu nombre, no te demores, oh Dios mío, porque tu pueblo y tu ciudad llevan tu nombre. Mensaje de Gabriel sobre el ungido. Yo seguí orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, rogándole al Señor mi Dios por Jerusalén, su monte santo. Mientras oraba, Gabriel, a quien había visto en la visión anterior, se me acercó con rapidez a la hora del sacrificio vespertino. Él me explicó: Daniel, he venido hasta aquí para darte percepción y entendimiento. En cuanto comenzaste a orar, se dio una orden y ahora estoy aquí para decírtela, porque eres muy precioso para Dios. Presta mucha atención para que puedas entender el significado de la visión. Un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin a su rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna, para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. Ahora escucha y entiende. Pasarán 7 conjuntos de 7 más 72 conjuntos de 7, desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante, el ungido. Jerusalén será reconstruida con calles y fuertes defensas a pesar de los tiempos peligrosos. Después de este periodo de 72 conjuntos de 7, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada, y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. El fin llegará con una inundación, guerra y la miseria que acarrea. Está decretada desde este momento hasta el fin. El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7, pero al cumplirse la mitad de ese tiempo pondrá fin a los sacrificios y las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Bueno, este es el capítulo 9 del libro de Daniel y empezamos leyendo acerca de la oración de Daniel por su pueblo. Y dice que en el primer año del reinado de Darío, el Medo, hijo de Asuero, quien llegó a ser rey de los babilonios, durante el primer año de su reinado, dice que Daniel empezó como a estudiar la palabra del Señor y según la revelación del profeta Jeremías, aprendió que Jerusalén debía de quedar en desolación durante 70 años. O sea que él estaba buscando la palabra de Dios, escudriñándola, así como usted lo hace, así como lo estamos haciendo en este momento. Y él se daba cuenta de que eso que estaba sucediendo había pasado porque ya estaba profetizado, pero había un término, un tiempo determinado que eran 70 años, porque Jeremías lo había predicho desde hacía muchos años atrás, de que esa cautividad, de que ese tiempo que ellos iban a vivir
en ese cautiverio iba a ser por 70 años. Entonces dice que se dirigió en ruegos al Señor y empieza a hacer una oración muy bonita, porque en esa oración le primero exalta al Señor, dice cuán grande es y cuán temible y siempre cumples el pacto, o sea, dándole al Señor la propiedad de decirle que Él cumple sus promesas, de su amor inagotable, exaltando todas las cosas que el Señor es y sus atributos y todo lo que el Señor es en realidad. Dice, pero también reconoce que hemos pecado, que hemos hecho lo malo, que nos hemos rebelado contra ti, que hemos despreciado tus mandatos y ordenanzas, nos hemos rehusado a escuchar a tus siervos, a los profetas, quienes hablaron bajo la autoridad de nuestros reyes, los príncipes y antepasados y todo el pueblo de la tierra. Mire que está reconociendo el pecado que ha habido en el pueblo de Israel. Y entonces dice el Señor, tú tienes la razón, pero como ves, tenemos el rostro cubierto de vergüenza. Esto nos sucede a todos, tanto los que están en Judá como en Jerusalén, como todo el pueblo de Israel disperso en los lugares cercanos y lejanos donde quiera. O sea, Él está reconociendo de que está justificado y es la consecuencia de haberle dado la espalda al Señor. Mire que de verdad que yo hablaba con una persona hoy y esta persona me decía que no, pues que qué pena con la pobreza de la gente, que sentía yo. Y entonces yo le decía, pues uno le da pesar de todo, pero si vemos el trasfondo de los problemas de la sociedad hoy en día, de las familias, de los matrimonios rotos, de todo lo que está sucediendo hoy, es básicamente que le hemos dado la espalda al Señor. Mire, porque Dios lo llena todo, porque Dios es el que puede hacer que las cosas puedan funcionar como debe ser correctamente. Entonces, al desobedecerlo, nosotros la consecuencia de la desobediencia, de estar alejados de Dios, es precisamente el estar en situaciones como las que vive el mundo hoy. La pobreza y todas las cosas que suceden hoy en día es derivado a la falta de Dios, a que hemos dejado a Dios por fuera. Porque mire que una persona puede tener mucho dinero, puede ser la persona más rica del mundo, pero si no tiene a Dios no tiene nada, porque definitivamente el día que muera, pues ¿para dónde va a ir? Primero va a ir para el infierno y segundo, que no va a disfrutar de lo que tiene, porque cuando uno está aquí en este mundo, tiene cosas materiales, pero no tiene a Dios, uno tiene un vacío muy grande en su corazón, porque ese vacío, el único que lo llena es Dios. En cambio, conozco personas que no tienen nada, pero tienen a Dios y lo tienen todo, porque empiezan a disfrutar de una vida agradable, una vida donde disfrutan de su vida matrimonial, de sus hijos, de lo poco y de mucho que tienen, porque eso poco lo hacen que crezca y que sea de bendición y que sea bonito, y son personas que sin dinero y con necesidades de verdad que muestran el amor de Dios y muestran lo que verdaderamente es vivir cerca de Dios. Así que no son las cosas materiales las que nos dan a nosotros el gozo, el contentamiento, el amor, la paz, un buen matrimonio, unos buenos hijos. No es eso el dinero ni las cosas materiales, es el tener a Dios en su corazón. Y eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel. A ellos se les advirtió desde Isaías y mucho antes habían profecías y le decían cambien su manera de pensar, cambien su manera de hacer, cambien todo esto y busquen el Señor. Y el Señor les ha advertido por muchas cosas porque va a venir pero si ustedes se arrepienten en este día, en este momento, yo los perdonaré y no los llevaré a cautiverio. Y eso lo profetizó el Señor, pero desafortunadamente el pueblo de Israel no escuchó al Señor, y por no escuchar al Señor pues pasó lo que pasó. Y ahí está reconociendo Daniel que a causa de los pecados se ha derramado sobre ellos las maldiciones solemnes de juicio escritos por Moisés. Imagínense, desde Moisés estaba escribiendo. Si vemos Deuteronomio 28, dice: si obedeces estos mandamientos y estas leyes que te pongo y esto, habrá bendición. Bendito tu entrada, bendito tu salida, bendito todo lo que tú hagas, bendito todo lo que, las bendiciones hasta el versículo 15.
Pero después del versículo 16 en adelante dice, pero si desobedeces te vendrán estas maldiciones. Entonces las maldiciones no es que las mande el Señor, sino que la desobediencia acarrea maldiciones, y esas maldiciones son las que estaban viviendo el pueblo de Israel, y es lo que confiesa el mismo Daniel en esta oración tan hermosa que le hace al Señor. Después en la oración le dice Daniel al Señor, inclínate, escúchame, abre tus ojos y mira nuestra desesperación. Mira cómo tu ciudad, la ciudad que lleva tu nombre, está en ruinas. O sea, le está rogando al Señor que por favor escuche la oración y que le perdone los pecados y que empiece a escuchar, a actuar y que le hablen para poder saber cuándo el pueblo otra vez va a volver a ser reconstruido, cuándo es que van a volver. Y mire que como él siguió orando y confesando el pecado y el pecado del pueblo y rogándole al Señor por Jerusalén y por su monte santo, mientras oraba, dice que Gabriel, el mismo que se le había presentado en la anterior visión, se le acercó y le explicó a Daniel lo que había de venir para darle un entendimiento en cuanto a lo que él estaba pidiendo. Y precisamente dice que cuando comenzó a orar se dio la orden y por esa orden está ahí para decírsela, para que Dios, que presta atención siempre a las oraciones, le da el significado a él. O sea, esto nos da a entender de que cuando nosotros oramos con fe, cuando nosotros le creemos a Dios, cuando nosotros seguimos insistiendo y empezamos a exaltar el nombre del Señor y a hablar de las promesas que nos ha dado y a confesar nuestro pecado y a decir, hombre, sí, lo que estoy viviendo es consecuencia de el pecado que yo debí haber pagado. Entonces nosotros, reconociendo el pecado, exaltando al Señor y siguiendo orando y suplicando, el Señor nos responde siempre. Y aquí le responde a Daniel y dice que viene un periodo de conjuntos de 7 que se ha decretado para el pueblo, para la ciudad, para el mismo Jerusalén y Judá. Y dice que escucha atentamente y entiende. Pasarán 7 conjuntos de 7 más 62 conjuntos de 7. O sea que estamos hablando de 62 más 7 serían 69 semanas. Dice que desde la orden de reconstruir a Jerusalén hasta que venga el gobernante, el ungido. Estamos hablando de que cuando se da la orden de reconstruir el templo, o sea, recuerde que ellos están exiliados y va a venir el momento cuando un gobernante, no sé si Ciro, creo que es el que viene después, y da la orden para que vayan a reconstruir el templo de Jerusalén, y es cuando Esdras empieza la reconstrucción del templo con Zorobabel, que lo vamos a ver más adelante. Desde ese momento hasta la muerte del Señor son 69 semanas. Esas 69 semanas equivalen más o menos a 483 años. Y exactamente cuando se hace la cuenta desde el momento que se da la orden para que Esdras vaya a reconstruir el templo, inmediatamente usted los cuenta en años judíos, en tiempo judío, porque es que el tiempo que nosotros tenemos es el tiempo romano, que son 366 días, y el tiempo de los judíos es diferente, porque los años de los judíos son lunares, o sea, a medida de la luna son 360 días un año, y si hace la cuenta exactamente los eruditos, los que han estudiado bastante, tienen ese don, esa facilidad de entender las profecías, han calculado que son 483 años exactos hasta la muerte de Cristo. Pero en el versículo 24 dice que es un periodo de 70 semanas, entonces queda faltando una semana. Mire que el Señor tiene un tratamiento con el pueblo judío y el pueblo judío rechaza al Mesías y ahí se acaban las 69 semanas. Pero ese viene el periodo de la gracia y ese periodo de la gracia es el
tiempo que nos da la oportunidad a nosotros, los gentiles, para poder alcanzar misericordia, para hacer la gracia. Como ellos lo rechazaron, entonces nos dio la entrada a nosotros, y nosotros podemos, confesando a Jesucristo como Dios y Salvador, llegar a ser hijos de Dios. Entonces pone al pueblo judío como en un stand-by y lo deja ahí mientras que está tratando con nosotros. Esa semana que queda faltando es una semana que va a venir hacia el futuro y es la última que se va a cumplir. Mire, para mí anteriormente las profecías como que no me llamaban mucho la atención. Yo decía, pero ¿para qué profecía? Si una profecía no le va a ayudar a uno a levantarla de pronto el matrimonio, o de pronto no va a ayudarle a uno de pronto en la relación con el Señor, o qué sé yo, cosas que se le vienen a la mente. Pero la profecía hoy me encanta, porque es que cuando nosotros leemos esto, vemos que 69 semanas de la profecía de Daniel 9 ya se han cumplido, y que queda solamente la séptima, la última semana por cumplir, o sea, los otros 7 años, y esos 7 años precisamente se van a cumplir en el futuro, cuando otra vez el Señor ya nos lleve a su presencia, cuando nos rapte de aquí. Van a venir la última semana de Daniel, que es el periodo de la gran tribulación. Y mire lo que dice en el versículo 26, dice: después del periodo de 62 conjuntos de 7, matarán al ungido, que parezca haber logrado nada, surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. El fin llegará con la inundación, guerra y la miseria que acarrea está decretada desde el momento hasta el fin. El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7, o sea que va a ser los 7 años que faltan. Dice, pero al cumplirse la mitad de este tiempo, o sea, los 3 años y medio de paz, donde hizo el convenio, dice, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. O sea que como él va a hacer un tratado de paz con todos, y con los judíos van a empezar a hacer en el templo otra vez los sacrificios y las ofrendas, pero entonces a los 3 años y medio se acaba eso, y entonces él ya prohíbe de hacer eso. Dice, como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrilegio que causa profanación, hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. O sea, los 3 años y medio que viene de paz, viene los 3 años y medio de lo que llaman ya la gran tribulación, y se da cuando el anticristo, este gobernante falso, llega en el templo de Jerusalén. Va, por ejemplo, a hacer algo profano, o va a llevar un sacrilegio. Por decir algo, para los judíos el cerdo es algo que es inmundo. Entonces llevar, por ejemplo, al templo un cerdo y sacrificarlo ahí es una abominación, es un sacrilegio, es algo que ellos no van a aceptar. Ahí se van a dar cuenta de que todas las profecías, y esa profecía de Daniel, que es la última semana, los 7 años, se está cumpliendo en esa época. Entonces ahí es donde ellos se van a revelar, donde van a creer en Jesucristo, donde van a aceptar a Jesucristo como Dios y Señor. Dice que en un solo día todos los judíos van a ser creyentes, se van a convertir al cristianismo. Y después de esos 3 años y medio, la gran tribulación, es cuando viene Jesucristo por segunda vez y va a acabar con el profanador, porque ya finalmente la caída de él está pronosticada en la segunda venida del Señor, con la guerra de Armagedón que tanto hemos hablado. Así que este es el capítulo 9, es un capítulo fascinante, es un capítulo que se cumple, que ojalá pudieran tener tiempo de estudiarlo más, de mirar más, de profundizar más en esto, porque hay más de fondo que lastimosamente no tenemos mucho tiempo para hacerlo, pero es algo que es fascinante, porque Daniel nos revela ese gran secreto, ese gran misterio de las semanas. Y también no solamente eso, sino que lo más bonito de todo es que ya 69 se han cumplido, y esto me da a mí una gran alegría, un gran consuelo, me da una esperanza de que
todas las profecías que se han cumplido han sido veraces y fueron con un tiempo determinado. Las profecías más exactas, todas son exactas, porque recuerden que cuando Isaías habló de que Ciro iba a dar la orden para lo del templo, se cumple exactamente los 140 años después, o sea, con nombre propio, con una exactitud plena. Y esta con los números, los que saben, los que ustedes pueden buscarlo en Google, los números de las profecías dan exactamente el año, exactamente el día inclusive, para que el día en que el Señor es entregado y el Señor es muerto aquí como hombre, y después la resurrección a los 3 días, pero es una exactitud plena. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor, porque Dios es bueno, es fiel, es misericordioso y todas sus profecías se cumplen. Eso nos da a nosotros la esperanza de que vamos a vivir una vida eterna con Él y vamos a tener todos los beneficios, y todas las promesas que están en la palabra son sí y amén en Él. Así que oremos. Amantísimo Padre, yo te doy gracias por este tiempo, Señor, que tú nos has regalado en este día, Señor. Gracias por permitirnos conocer tus profecías, Señor, por conocer, Padre Santo, los secretos que tú le has dado a estos personajes, Señor, que te buscan, que estos personajes que han sido íntegros, Señor, y que pudieron tener esa comunión tan bella contigo, Señor. Yo quiero, Padre Santo, poder tener esa misma comunión, Señor, que yo pueda orar, que pueda reconocer mis pecados, que pueda decirte, Señor, y pedirte cosas y que tú me puedas contestar, Señor, hablarte y tú contestarme a mí, Señor, y yo poder ser fiel a ti también, Señor. Gracias, papito lindo, por dejarnos conocer estos ejemplos, Dios. Yo te doy gracias por cada persona que escucha estos audios, Señor. Yo te pido que lo bendigas, Señor, y que nos des a toda revelación, Señor, y que nos des a toda la esperanza de ese nuevo futuro que tenemos ya contigo, Señor, en la eternidad. Yo te pido, Señor, por las personas que aún no conocen de ti, Señor. Yo te pido que nos ayudes, Señor, a poder ser canal de bendición para ellos, para que puedan conocer de ti, Señor, porque el que te tiene a ti, Señor, lo tiene todo, pero el que no te tiene a ti, Señor, no tiene nada. Te doy gracias, papito lindo, por este tiempo, y quedamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día. Sin ti nada soy.